Buenas noches, amigo Raúl, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Buenas noches, profesor. Gusto en saludarle. Gracias, gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la familia? Excelente. Bien, 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 bien. Todo bien, ¿verdad que sí? Me alegra mucho saber que estés Avanzando. avanzando, eso es importante. Bueno, en el día de hoy vamos a dar el tema número 2 correspondiente a la cátedra de prevención del delito. ¿Recuerdas lo que hablamos la clase pasada en relación a la influencia de la familia en la prevención del delito? Estuvimos hablando de muchos tópicos. Estuvimos hablando del contenido de la materia y así sucesivamente. ¿Sí te recuerdas Correcto. de la Sí, clase del sí, día de hoy? correcto. Ok, hoy vamos a hablar algo parecido a la familia. Bueno, el tema de la familia siempre es importante. Aquí vamos a hablar lo que es la prevención del delito en cuanto al rol de la familia en la sociedad venezolana y latinoamericana. Vamos a hacer una descripción de la familia y su incidencia en el auge delictivo en cuanto a la prevención del delito aquí en Venezuela. Estos Perfecto. temas a desarrollar y lo vamos a discutir un poquito, a conversar un poquito en relación a estos tópicos que realmente son interesantes. Vamos a comenzar con este tema en relación a este rol importante de la familia. Voy a compartir pantalla en este momento con usted para que tenga el material también y que aparezca también reflejado allí del material que estamos utilizando. Ok, y Adelante. partimos. Ya, ya, un segundito para que está. Ok, comenzamos entonces, entramos en materia en relación al tema correspondiente, que es el tema número 2. Ahí puedes observar la pantalla. Perfecto, lo observo perfecto. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, Sí, perfecto. correcto. Ok, un segundito. Ok, ahí se creo que se ve mejor, ¿eh? Se ve excelente. Ok, muy bien. Bueno, la clase del día de hoy es la clase número 2, correspondiente al mismo tema 2 con la familia y lo que habíamos indicado en relación a el rol de la familia en la sociedad venezolana y latinoamericana. Vamos a hacer también aquí una descripción de lo que es la familia y su incidencia en lo que es el auge delictivo en la prevención del delito. El rol de la familia. La familia se entiende como las células fundamentales de la sociedad. Esto implica que en una familia en donde se recogen los principios y los valores morales y éticos que de alguna forma individual deben poseer unas personas para convivir felizmente en su entorno social. En Venezuela, la familia tiene tendencia a ser constructiva y participativa, pero en algunos casos, sobre todo en las clases sociales bajas, tiende a una descomposición en relación a los aspectos referidos a los valores. Recuerda que la clase pasada hablamos un poquito en relación a esa parte de los núcleos familiares en los cuales se, de alguna forma, desarrollaba la conducta de la persona, ¿no? Y que de alguna Correcto. forma estaba en riesgo si continuaba en un ambiente hostil de las personas de las cuales se haya formado ese menor de edad o esa persona que de alguna forma en ese núcleo, ¿no? Ese núcleo familiar. Y que Es podría así. ser más adelante un delincuente en potencia, de acuerdo a lo que es la crianza de esa persona, los valores y todo eso. Bueno, aquí vamos a ver este error fundamental de esta familia. Esto tomando en cuenta, por supuesto, a lo que se haga en la calle, bien sea bueno o de alguna forma mala. También tomando en cuenta que muchos hijos les faltan lo que son los respetos a sus padres y no se dan cuenta de que lo que hacen en la calle.
de lo que es bueno, de lo que es malo, y no llegan en horario preestablecido con los padres, es decir, que llegan tarde, aceptan otros consejos y no los consejos buenos de su familia, de su hogar. Aparte de eso, están en mala junta, realizan actividades poco confiables y de alguna forma dudosas, que de alguna forma mienten con frecuencia, y entre otros aspectos. No sé si recuerdas bueno, en mi caso particular, y me imagino que en el suyo también, desde que a uno lo han formado en la familia, si uno llegaba con algo que no era de la casa, por supuesto la madre, el padre tendía generalmente a preguntar, ¿verdad? Sí, era un tema, era algo bastante fuerte, de hecho. Era algo delicado, y si no, Sí, imagínate, cómo un no, castigo, ¿no? Tenía un castigo. bastante. Un castigo que no se parece a los castigos de ahorita, que No, 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 realmente. te voy a quitar el televisor o el teléfono. No, no, o sea, un castigo con, a veces físico. Sí, realmente así, unos castigos que, bueno, no es que te va a quitar ¿cómo se llama esto? El Netflix, no te va a quitar la consola para que juegue, no, no. No, no para nada. Unos castigos rudos, Eh, ¿no? sí, castigo que lo suficientemente fuerte como para que no se repitiera el suceso. Así mismo es. Ya vamos, un segundito. Ahí creo que dejó de compartir la pantalla, creo que se salió. Ya. Sí, Un ahí no la veo, segundito. ahí no veo la pantalla. Perfecto, ya vamos a colocarlo. Esto a veces presenta algún tipo de inconveniente cuando uno está presentando alguna pantalla, Ujú. te vuelve otra vez a... Ya, un segundito. Ajá, para que se vea el compartimiento de la pantalla. Ok, ¿la ves ahí? No la veo todavía. Ahora sí, ¿Todavía no sale? ¿Ah? ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, Ok, ahora sí. ya, ya va un segundito, que este está un poquito lento aquí. Bueno, hemos visto en lo que es la parte del rol de la familia, ahí lo puedes apreciar, ¿no? ¿No? Sí, ahí se ve. Pantalla. Ahora sí. Ok. Lo que hemos indicado, pues los consejos, las cosas que de repente la familia, si no te da un consejo en la familia, porque en la familia tiene que haber de alguna forma una confianza, ¿no? Hacia la persona. Yo digo la persona en el sentido de los menores de edad, que son los que se están formando, que de alguna forma tienen algún tipo de carencia y que de alguna forma están en proceso de desarrollo, ¿no? De alguna forma Correcto. su parte cognitiva, su ética, que más adelante es lo que va a reflejar qué es lo que él va a hacer en la vida, ¿no? En su mundo, bien sea de preparación académica, preparación laboral, en su filosofía pues, de vida, de todo ese andar, de lo que él de alguna forma experimente. Y que del hogar van a salir todos esos consejos buenos que sus padres le van a dar, ¿no? Van a aconsejarlo, van a de alguna forma prepararlo y que tienen que de alguna forma generarle confianza para que él pueda de alguna forma estar tranquilo y no busque unos consejos afuera. Porque generalmente, como habíamos indicado en la clase anterior, los consejos malos generalmente están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, A sí, es conveniencia. así. Y entonces, bueno, viene después el desastre. Ok, por aquí vamos a ver entonces que el individuo es el que va a conformar de alguna forma la sociedad. Continuamente se interrelaciona con lo que es la parte de los sistemas productivos, como ejemplo, la parte escolar, los trabajos industriales, los hospitales, entre otros. Que de alguna forma llevan entonces consigo toda esta carga de desvalores que perturban el correcto desenvolvimiento de dicho sistema y dando una imagen al mando del profundo deterioro de nuestra sociedad
y por consiguiente de nuestra familia. Esta realidad, por supuesto, redunda lo que es lamentable y triste con los altos índices de delincuencia, inseguridad, de bajo rendimiento escolar, con alta descomposición en la misma, en la que se pretenden de alguna forma algunas vidas precoces y destrucción del medio ambiente, al igual que su entorno en un fin de alta corrupción social, como la vimos en la clase pasada, que comentamos algo al respecto del contenido que vamos a visualizar más adelante en nuestros temas sucesivos, y que amerita de alguna forma corregirlo a tiempo para rescatar a esta familia venezolana que de alguna forma que tuvimos en tiempos pasados. O sea, mucha gente se pregunta o añora, ¿no?, lo que eran los tiempos pasados, porque realmente los valores, como hemos observado, y me imagino que usted también, se han perdido, lo que es la parte de los valores, de que todos unos buenos días nadie te responde, aunque uno dice, bueno, ya Sí, yo cumplí los días, pero realmente esa cuestión se ha perdido, ¿no? Toda esa cuestión de los valores, la sí, ética, ¿sabe? Uno va de repente en el metro. Yo utilizo mucho el metro, utilizo mucho el sistema de transporte superficial. Y superficial. sí, y si, por ejemplo, puedo, en lo posible, de una persona que necesite el asiento, si yo estoy sentado, por supuesto, se lo doy, no será embarazada. Ese es Sí, el deber ser de uno, pues. Una persona que de repente le falte algún miembro superior o inferior, una o que, extremidad, claro. exacto, algún tipo de discapacidad, por supuesto, uno tiene que inmediatamente ser humanitario, ¿no? Y darle, por supuesto, la preferencia. Y eso, fíjate, Raúl, que eso casi no lo vemos, eso se ha perdido mucho, ¿no? No sé si lo has visto, que eso se ha perdido. Sí, sí, cómo no, incluso pareciera que se ha vuelto, aparte de que se ha ido como que quedando en la humanidad, ¿no? Bueno, circunscribiéndonos al caso venezolano, Ujú. también pareciera que muchas veces los saludos son selectivos, porque si de repente una persona está en la oficina y llega el jefe y da los buenos días, todo el mundo lo va a dar. Pero si de repente uno va pasando por un área verde, un parque, algo, y la persona da los buenos días, no todo el mundo a veces tiene esa reciprocidad o lo ve como algo sin importancia. Yo recuerdo que se me viene a la mente el caso de en una oportunidad me dieron una charla motivacional en donde trabajaba y yo recuerdo que la persona que nos da la charla nos dice que el primer día que él va al instituto, o sea, su misión era como hacer un bosquejo en el organismo para ver cuáles eran las áreas que él tenía que abordar. Y al entrar en el ascensor, dio los buenos días. Un ascensor con, digamos, un 60% lleno. Y nadie le respondió. Y entonces esta persona viene y dice, o sea, de manera graciosa, viene y dice, bueno, mira, yo me voy a lanzar una flatulencia, como yo estoy solo, me voy a lanzar una flatulencia dentro del ascensor para ver si nadie va a decir nada. O Ujú. sea, de repente lo hizo desde ese punto de vista, pero como que acciona la parte de educación de la persona, que es esto que se está perdiendo. Ujú. El dar las gracias al abrir la puerta, no, eso muchas veces se ha quedado atrás. Realmente eso, ¿ves? Fíjense que, como indican algunos autores, que grandes valores en cuanto a los respetos a su costumbre, en cuanto a su patrimonio, haciendo una comparación de lo que era Venezuela antes a lo que es hoy, ¿no? Haciendo énfasis a unos cuantos años atrás, y que todo eso se ha perdido. Y hacen una comparación que, bueno, de alguna forma añoran esos tiempos de antes, porque cada época, por supuesto, tiene sus momentos, su espacio. Claro, Y claro, eso viene, como hemos indicado en las clases anteriores, de nuestros padres, que fueron los que nos formaron en un núcleo familiar, y toda esa educación, por supuesto, viene de allí, de ese núcleo familiar. Y desde allí, si el núcleo familiar, si el sustento es bueno, de la formación que te dan es buena, eso es difícil que en el transcurso de su formación, de ese crecimiento, de ese desarrollo de ese niño se pierda, sino que más bien lo claro, que está haciendo es, de alguna forma, profundizando, tratando lo posible de, de tener más valores, ¿no? Es como cuando a uno usted va a comenzar con un bolívar, vamos a decir, usted va a trabajar con eso, usted va
tratan lo posible de reproducir ese Bolívar. Entonces ya tiene como por lo menos ya unas indicaciones de lo que es bueno que tiene que hacer con ese Bolívar, que ese Bolívar se le va a reproducir en un futuro. Y así más o menos la conducta del ser humano, ¿no? En comparación, por supuesto. Y fíjate que hay muchas personas que añoran esos tiempos, de los tiempos de antes. Incluso no sé si has escuchado muchos decir, bueno, ya los tiempos se han perdido, Sí, son como los de antes, como los que nosotros vivimos. Ya la educación de los muchachos ya es puro maldecir. Por ejemplo, están jugando básquet, diciendo groserías, cosas innecesarias, peleas. sí, es sorprendente el vocabulario que se le puede escuchar ahorita a un menor de edad. Terrible, terrible, terrible. Y hasta cierta Eh, hora de la noche, ¿oíste, Raúl? Hasta cierta hora sí, también. En mi opinión, todo parte de la casa, del de la... hogar. O sea, no hay razón para que un menor de edad esté después ciertas horas afuera de su casa. Eh, Quizá muchas veces los padres o muchas personas son muy buenas justificándose, se lo atribuyen al trabajo, a que quieren descansar, a que esto y el otro, pero yo pienso que si uno asume la responsabilidad hacia con un infante, la asume desde el primer principio. Y ellos tienen que saber que si están bajo la casa de alguien, están bajo sus reglas, bajo las reglas de esa persona. Entonces, a raíz de eso, se comienzan a presentar las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces un muchacho en la calle no está recibiendo los mejores consejos, las mejores sugerencias. Puede estar con otro que también tiene un problema en su hogar y le está sembrando las cosas que él ve en su casa. Hay distintas maneras como hacerle llegar lo desfavorable para el menor en determinado momento. Y esa es una de ellas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, como hemos indicado, Raúl, en las clases, en la clase de ayer, y bueno, también explicando esta parte que estás indicando perfectamente, que esos valores, por supuesto, esos se cultivan siempre en la casa, en los valores de la casa. Entonces no pretenderán, por ejemplo, los padres de hoy en día que los maestros, cuando los van a llevar a las clases, que ellos les formen valores, no, eso viene de la casa. Yo, en cuanto a ese particular, yo, digamos, tengo una opinión que a veces puede chocar también, Ujú. porque se nos ha inculcado que los maestros, los profesores, en efecto, son personas que trasladan ese conocimiento al menor y bueno, y lo van de alguna u otra manera formando. Yo no le dejaría tanta responsabilidad a un profesor con un niño, si está de 7 a 11, 1 de la tarde, con un profesor, lo que está pasando son sí, 4 o 5 horas de clase. Yo me atrevo a decir que eso es algo más que debe venir de la casa, del hogar. Ahorita un menor de edad está en una época que es envidiable en cuanto a información. Por ejemplo, un niño ya de 10 años puede estar aprendiendo cosas que no la da un colegio. Y pueden estar incluso mejor informados que la mayoría de sus niños si de repente son autodidactas. Así pasa con el comportamiento del menor. Si él lo encamina hacia cosas buenas a través de una guía de un adulto, esa persona puede tener un buen resultado. Pero si el niño tiene un tema en su casa, va al colegio, no para en su casa, mucho menos la para un profesor. Él Claro, no, no tiene, realmente, realmente. él no tiene por qué prestarle atención al profesor tampoco, porque el profesor, si no ve al padre o a la madre o a la abuela, si crece con la abuela, como un punto de referencia, mucho menos tienes que ver a un profesor como una referencia para él, para su vida. Y también hay casos que son irrecuperables. Hay casos que ya son de niños que, oye, ya vienen tan perjudicados que lo que tienen que intervenir es otro tipo de ayuda psicológica, Ujú. terapeuta, inclusive Totalmente, muchas veces hasta psiquiátrica. Entonces, eso es un mal que está formado y mientras que no tenga una atención, no se ha contenido el mismo y lo que se sigue es presentando por donde vaya. totalmente, totalmente. Y fíjese que eso, Raúl, lo estamos viendo mucho en muchas escuelas, ¿no? Lo vemos a diario en las escuelas,
ese tipo de mal comportamiento de alumnos que tú dices, que usted dice que están ya como quien dice, irrecuperables, ¿no? Sí, ya Que están por su cuenta. están por su cuenta y fíjense que eso, para no decirle que son malandros, pues, y discúlpenme la expresión, porque realmente la conducta de los padres, ellos han vivido de la conducta o han aprendido la conducta de sus padres, esa Claro, la sí. madera de droga, las Yo, cosas, un ambiente yo, totalmente yo insisto que el tema es netamente estructural. desde la Y casa. sí, la primera estructura que uno se consigue, o sea, el ser humano, la primera estructura que tiene, o mejor dicho, su entorno inmediato es el hogar. Totalmente, totalmente. Y ya él está formando una identidad con lo que ve en su hogar. Si una persona no recibe la buena atención de un padre o una madre, eso es algo que está siendo totalmente recibido por esa persona. Él sabe lo que está pasando. Y entonces, obviamente, no lo encamina de una manera sana, sino a través de lo que conversamos, a través de un desorden a nivel educativo, un desorden a nivel deportivo, en el sentido de que llega a un sitio y quiere decir grosería, malas palabras. Ya hay niños que a los 13, 14 años ya saben que es alcohol, ya toman, ya consumen muchas veces hasta sustancias. Eso, ¿por qué? Porque en ese proceso de vulneración cayeron en un tema que otra persona llegó, se le acercó y él vio como bueno lo que le estaba ofreciendo. Totalmente, totalmente. Fíjense que lo que dice un autor aquí, que vemos también por otra parte lo que es la influencia en más o menos aproximado. Fíjense que él agarra o tiene una ponderación del 28 al 30% de la joven venezolana son madres solteras en Venezuela, pero la mayoría no estudiaron o no completaron el bachillerato o la universidad. Criaban a sus hijos sin experiencia y algunas veces sin nadie que de alguna forma les pudiera ayudar. Entonces, la mayoría de los casos los cuidan y los educan con mucho consentimiento sin que la madre no le haya enseñado que si lo hacen mal se le castiga por una acción. Esto va a ayudar que ella crea que lo malo es bueno. Esto permite que el Claro. joven marche por rumbos inciertos o pocos productivos. Porque fíjense que el Ujú. niño, si marcha por rumbos inciertos, como usted dice, o como estamos indicando aquí en la clase, vienen otras personas de acuerdo a sus intereses y le meten cositas en la cabeza y bueno, y eso es lo que va él a repetir. Y, y es una cadena, porque lo más probable es que esa sea una niña, o sea, que a la misma edad de su madre salga embarazada ella. Totalmente, porque es el mismo patrón. El patrón, como usted dice, se reproduce, ¿no? Siempre se va a repetir ese patrón. Siempre sí, se repite, salvo que, bueno, sea algo que, oye, la misma persona entre en conciencia, Decide, exactamente. si quiera cambiar, Ujú, no quiera seguir patrones, porque bueno, tampoco uno como adulto debe justificarse, digamos, los patrones que ha tenido. O decir, bueno, yo mm, voy a hacer, yo tomo el alcoholismo como mi destino de vida porque mi papá era alcohólico. O sea, eso también es una manera de justificarse también entre algunas ujú, cosas, realmente, de victimizarse. Entonces, todo está en la persona. Definitivamente la guía es importante, claro. claro. Fíjese que en algunos casos existen jóvenes que muestran su simpatía o su motivación hacia el estudio, una transformación que de alguna forma busca no solo transformar esta mala actitud o esta mala experiencia, ya que se convierten en personas que de alguna forma trabajan, bien sea como albañil, cuidando algunas esquinas e incluso como mototaxi, entre otros, teniendo esto una influencia negativa de suficiente capacidad para llegar más lejos en su vida transformadora. Es decir, se conforman con cosas de este tipo de naturaleza. Ojo, no estoy discriminando el El trabajo, oficio. pues el oficio, no. Porque yo considero que cada trabajo, siempre y cuando lo ejecutes de forma honesta, va a ser un gran trabajo. A pesar de que hoy en día la diversidad de oportunidades para que se puedan de alguna forma preparar en las distintas universidades, lograr un bachillerato e incluso pasar de ser algún profesional en alguna universidad del país, muchas alternativas para ello, pero tratan en lo posible de buscar las cosas de la forma más fácil y no logran su cometido. Muchos se quedan en el camino
llegan hasta bachiller, cuando mucho, y eso, como dicen por allí, tomados de la mano para que puedan lograr su objetivo, al menos de bachiller, pero continúan su idea universitaria, debido también a muchas veces por situaciones económicas existentes en nuestro país, porque quieren llegar a un sustento a la casa, entre otras condiciones. Fíjense que hoy en día vemos, Raúl, que tenemos muchas oportunidades para estudiar. Por ejemplo, Sí, cómo no. no era, bueno, los tiempos de antes decían los hermanos de uno, decían, bueno, pero tú tuviste la mayor oportunidad, pues nosotros salimos a trabajar para darte lo mejor. Eso yo creo que eso no se justifica. Yo creo que todos tenemos la misma oportunidad en la vida para tener. Sí, Y y si depende están, de la actitud de uno, cómo uno claro, lo va a asumir. y, y si están dentro del mismo hogar, es muy difícil, o sea, los padres por lo general buscan de darle la igualdad de condiciones a La los hijos. igual, totalmente, totalmente. Así Sí, mismo. de hecho, la generación que me antecede, que digamos es la de mis padres, obviamente, eh, por lo menos de parte de madre, yo tengo 10 tíos Ujú, y independientemente de cómo fueron aquellos tiempos, solamente 3 no son profesionales. Entonces, estamos hablando de un 50% más de la cantidad de hijos que sí ujú. estudió y sí se preparó. A veces las personas también caen, como estamos hablando, en justificaciones de acuerdo a las cosas que no hicieron, que dejaron de hacer. Claro, realmente es así. O sea, de alguna forma, con esa justificación, pretende de alguna forma conformarse, ¿no? Con lo poco o lo mucho que tengan. Sí, Y gente no logran superar de alguna forma, sus expectativas, sus grandes oportunidades que de alguna forma le ofrece la vida, ¿no? Porque claro, yo digo que todos tenemos la misma oportunidad en la vida. Claro, como usted dice, pues, claro. de acuerdo al sitio, al desarrollo donde te hayas criado, donde te haya tu desenvolvimiento y realmente las ganas de querer salir adelante. Romper ese patrón. Sí, en realidad es eso. Yo comentaba hace un par de días que muchas veces, o sea, desde el punto de vista de la psicología transgeneracional, muchas veces estamos unidos a patrones que también nos mantienen, digamos, teniendo o tomando decisiones que pensamos que son decisiones propias, pero en realidad son patrones, decisiones que son leales a ciertos sistemas dentro de la familia. Y esto tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, el padre que abandona porque lo abandonaron a él. Inconscientemente, si la persona no rompe con ese tipo de circunstancias, lo sigue viviendo, pero de algún modo, si sabe que eso fue así y también se justifica en esos episodios que ya pasaron, que ya no forman parte de una infancia, sino que ya es un adulto que puede tomar conciencia de que esos no son los caminos que debería elegir. Sí. Por ejemplo, vemos de alguna forma la pretensión de esta situación que en Venezuela, por supuesto, recupere todo esta situación y que los jóvenes, de alguna forma, los muchachos, yo siempre le digo a los jóvenes muchachos y incluso a los adultos le digo muchachos, para que Okay. se sientan bien. Y nuestros jóvenes que van a ser el futuro, siempre decimos que el futuro de nosotros son los jóvenes, ¿no? Y en este Claro. sentido, que sean el relevo de nuestras áreas, de nuestras diferentes áreas, Sí, nosotros la como abogados, generación de relevo, claro. una relación que, bueno, que eso va a llegar y en toda la sociedad tiene que existir una comunidad de relevo o unos jóvenes que de alguna forma van a tomar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, y salir adelante en cualquier profesión, porque no nos podemos quedar sin esos jóvenes preparados. Por eso es importante la educación, Ahorita, sobre todo en la casa. sí, Para ser ahorita, fuerte. la verdad es que ahorita la persona que en edad universitaria, digamos así, saliendo de un bachillerato, que no estudie, honestamente le digo que es porque no quiere estudiar, porque ahorita, si se quiere, también la migración ha ayudado mucho en eso. O sea, las oportunidades en las universidades, incluso públicas, están mucho más abiertas.
Yo recuerdo que totalmente. yo presenté la prueba interna en la central, yo hasta perdí la cuenta de cuántas veces la fui a presentar, hasta que yo mismo decidí estudiar en una universidad privada. Pero si de repente no hubiese tenido la oportunidad, es lo que estamos conversando. Me hubiese sido aquella persona que se hubiese quedado en una tienda donde trabajaba, y así se me hubiesen ido una buena etapa de la vida, ¿no? Pero ahorita no, ahorita hay de paso de oportunidades, también hay opciones para hacerlo, mecanismos digitales, clases online, semipresencial, sabatino. El que ahorita no quiera asumirlo, de verdad es porque no lo quiere hacer. Sí. Mire, como decía Raúl, un jefe mío me decía, bueno, el que no quiera agarrar esa oportunidad porque es rolo de flojo. Sí, sí, es que en Hay muchas realidad, oportunidades, muchas en, re- oportunidades. Porque tú en, la en- veas, muchas, muchas. sí, sí las hay. Y Muchas aparte, oportunidades. y también el Internet abre un abanico Claro, muy importante de oportunidades. Muy, muy, incluso ahorita hay universidades a nivel internacional que dan certificaciones del área que quiera, robótica, inteligencia artificial, marketing, contenido, e-commerce, y dan hasta los certificados gratis de lo que le están dando a la persona. Digamos que una persona ahorita, sin distinción hasta de edad, se certifica y puede incluso comenzar a generar dentro de una carrera que está dentro del momento. Si tiene carrera, la persona ya ni se diga, porque la puede hasta vincular con lo que ya sabe, con el conocimiento acumulado, adquirido a través de la experiencia previa que tiene. Y es lo que se conoce como las marcas personales. Y la persona a través de eso puede tener una profesión que la puede incluso desarrollar hasta en cualquier parte del mundo que se encuentre. Todo es cuestión de buscar las áreas de interés y ejecutar en pro a eso, interesarse, pues. claro, claro. Realmente es así. Todo lo que hemos estado comentando en relación a la preparación. Como volviendo al tema de las oportunidades en la OXU, ¿te recuerda? Como usted estaba indicando, era Claro, difícil ingresar a una sí, universidad privada, eh, claro, pública, perdón, pública. pública, Sí, sí, por lo menos en la central, que ha sido la más cotizada de todas, ¿no? Yo también presenté varias oportunidades, me fui por las pruebas internas y nada. no, no, Le yo me llegué, cansé, le llegaba cerca, pero el chanchullo que yo tenía internamente sí, con los cupos, esa era otra cosa, no, porque era un 50 y un 50%. claro, no, yo dije, yo no puedo seguir en esto, ¿vale? Y ya claro que se veía en ese tipo de circunstancias. Yo recuerdo que era tanto mi afán por entrar en la central que yo contacto con el ex esposo de mi madrina y nada, ni con él, pues, o sea, ni cuando ellos, el personal, no sé ahorita, pero en aquella época el personal para los familiares de ellos, Tenían por un una cupo. normativa, tenían un cupo en la carrera que quisieran. Y yo recuerdo que el hijo de ellos ya lo habían sacado como de 5 carreras. O sea, era, era, era que lo sacaban de una y lo metían en otra y en otra y en otra y ahí mismo en otra. O sea, y yo, bueno, pero si yo la que quiero es una y sé cuál es y le quiero echar pierna, coño, no sé, me brinda la oportunidad, bueno, normal. Entonces, en aquel momento se pudo hacer el trámite hacia la privada y bueno, sin de verdad sentir necesidad de estar perdiendo tiempo, se dio el paso Claro, claro, y listo, realmente. sí. Yo también estuve mucha oportunidad tratando de ingresar a una universidad pública, ¿no? Por la cuestión del Mm, tema económico. claro. Yo, yo me vine de Maturín, yo soy de Oriente. Ah, no, Y, usted y yo somos casi paisanos. ¿usted de Mi, dónde? mi familia, no, yo soy oriundo de Guatire, como tal. Vaya, Pero mi papá es de un pueblo, yo conozco Maturín perfectamente, mi papá es de un pueblo que se llama Punta de Mata. wow, imagínense. Claro, No sé. yo soy oriental por los dos extremos, porque mi mamá es de Carúpano. Claro, claro. Bueno, yo soy de un pueblito, Raúl, un pueblito llamado La Pica en Maturín. Es un pueblito después de lo que es la parte del aeropuerto hacia esos pueblos, hacia donde está la cárcel, el centro penitenciario, cerca. Ajá, ok. Sí,
primeras casas, ahí vive mi mamá y me formé en mi familia ahí, tuve una infancia muy bonita, Es- todo en armonía, esos pueblos demasiado, rumbo por todos lados, todo eso. sí, claro, no, no, yo conozco muy bien todo eso. De hecho, mi mejor amigo es de Maturín. Él vive detrás del Monumental de Maturín, Ah, ok. en una urbanización que se llama Juana la Avanzadora, me acuerdo clarito. Ajá, ok. Pues imagínense. Sí, sí, ahorita es que yo no voy por esos lados, ahorita. Ah, Pero ok, yo, hubo una época que yo me la pasaba mucho por allá. ya, ya. Las Sí. fiestas ya eran buenísimas. No, Fiestas allá del mono, el fiesta en mono de un momento, Caicara. un momento, un momento. El baile del mono, en El mono de Caicara. Caicara, claro, en Caicara, exactamente, en el monódromo. Sí, sí, sí. Y No, bueno, yo todas esas fiestas. yo me vine de allá estando y que pasar unas vacaciones, porque estaba estudiando realmente en la Universidad de Oriente, ¿no? Ahí Ah, en la sí, UDO. en la UDO, porque yo salí egresado de una escuela agropecuaria, Ok, en lo que es la parte, no me imaginaba yo estudiar derecho, jamás, ¿verdad? porque no, no, para nada. Mi parte era la parte de agronomía, la parte de, Agronomía. sí, porque era lo que se veía allá, pues, y entonces, Sí, claro, de hecho yo tengo una hermana que es ingeniera agrónomo mm, allá. yo decidí darle un vuelco totalmente a la vida, Oye, porque muchas circunstancias en la vida a uno le cambian, ¿no? claro, Trabajo, yo ingresé a la fiscalía, por ejemplo, antes de eso era director de Tocorón en una oportunidad en la cárcel, pues está ok, trabajando con la parte de los centros penitenciarios, ok, el instituto que formó Helio Gómez Grillo, el UNEC, que ok, nosotros fuimos las primeras promociones y bueno, de ahí adelante empezamos a dirigir centros penitenciarios, todas esas cosas, y bueno, nos abrió una gran oportunidad y todo eso. ok, Este, Luego de allí me puse a estudiar en la Universidad Católica, me dieron una beca, esa, una pensión proporcional, me recuerdo yo. Pero sin embargo, no era suficiente para pagar, porque la Universidad Católica siempre ha sido costosa. sí, siempre ha sido costoso. Bueno, a la final yo terminé retirándome como en el segundo año. Después de allí me fui a la José María Vargas. Tuve un tiempo también, porque mientras también después había ingresado a la fiscalía y así sucesivamente, que no ha sido fácil, pues. Entonces, Claro, todo eso uno valora, o sea, uno no se queda allí por decir, bueno, me quedé aquí, fracasé aquí, me quedé aquí. No, hay que seguir adelante. Y claro, ¿no? Como debe ser. como debe Bueno, ser. eso es algo muy propio de los orientales. Los orientales, si hay algo que debe caracterizarlo es eso. Yo conozco muchos casos así. Y bueno, aquí estoy, hice posgrado, hice especialización, curso, diplomado, estoy terminando una maestría. O sea, estoy Ah, en ok, varias cosas y entonces claro. o sea, es una cuestión de que de verdad uno lo llena de orgullo. Y bueno, la familia también No, se por siente supuesto. por uno, pues. No, claro que sí, claro que sí. De hecho, hace unos minutos le iba a comentar en cuanto a eso, precisamente que muchas veces, en este momento que estamos hablando del vuelco de la vida, de la agronomía del derecho, que muchas veces los propósitos y los intereses también van cambiando en la medida que uno va avanzando. Capaz no son surgen nuevos intereses también. Es un plus, yo siempre he dicho que el derecho es como vestirse de color negro porque las prendas negras combinan con todo. Es correcto. Afortunadamente el derecho le brinda eso al que lo estudia. Ujú, Si de repente usted quisiera, por ejemplo, eh, porque es una pasión que está allí, volver a lo agrónomo, el derecho agrónomo existe, incluso son especializaciones que se dan. ujú, Y hay totalmente. tribunales especialistas en materia agrónoma y fiscalías en materia agrónoma. Ujú, Entonces, como que siempre se puede como que atar esos hilos pues comunes en las cosas que van presentándose de acuerdo a los intereses de las personas. claro. Pero bueno, es de verdad, es apasionante. El derecho, verá que, bueno, después que descubrí realmente la vocación de uno, ya uno está en ese asunto, ¿no? O sea, Ok. el litigio, fíjate que salí jubilado y bueno, me dediqué a otras cosas acá, a dar De fiscalía, del Ministerio Público. el Ministerio Público, sí. Ok. Y bueno, aquí estamos poco a poco Yo, haciendo las cosas.
Yo, Este, durante mi época de estudiante, yo trabajé mucho en el Ministerio Público, pero era como una figura que se llamaba, eran como suplencias, creo que le decían. ok, Sí, entonces estuve en Ferrenquín, en la sede operativa, allá por donde está sí, el edificio de la Universal. ok. Sí, por Es ahí. el de esquina de Platanal, vaya. Ánimas a Platanal, ajá. Ánima de Platanal. Y después estuve en las de Guarenas Guatire, sí, pero Fiscalía fue, digamos, como a Eh, nivel de inicio fue como una escuela para mí también. Esa es una escuela, ¿viste? Allí Sí, aprende todo lo que es la parte penal, por supuesto, porque eso es la claro. parte penal que se maneja allí. Pero una escuela, Incluso, sí, incluso hace aproximadamente 5 o 6 años tuve un ofrecimiento para una fiscalía, para fiscal auxiliar, ok, y preferí quedarme donde estaba. En ese momento el organismo donde estaba de verdad bastante bien y me quedaba muy lejos. El sitio de la fiscalía me quedaba muy lejos del lugar donde estaba viviendo en ese entonces. ok, Desafortunadamente, también había tenido un episodio que donde vivía me hurtaron el carro y no lo conseguí nunca. Y entonces, oye, tenía como que, estaba como que muy convulsionado con algunas cosas y me llegó ese ofrecimiento en ese momento y lo rechacé. Pero ya había vivido lo que había sido, lo que es fiscalía, pues como tal. Yo pasé por aproximadamente 10 fiscalías más o menos, bajo esa condición de suplencia. Duraba que si 1 mes y medio en una, 2 meses en otra, así. ok. Iba como Pero, rotando. pero no lograste conseguir algo fijo, o sea, que pudiera No, ingresar a la no, institución. no, en ese momento no lo logro conseguir porque era como estudiante, Ok, no logro conseguir como asistente. Y ok. con el tiempo sí me hacen el ofrecimiento de un cargo como fiscal, pero era una fiscalía en competencia administrativa, Ah, no ok, era penal, no era penal como tal. Esa es una dirección, el MP tiene como una dirección que es para asuntos contenciosos administrativos. sí, sí, es una especializada en esa área. Es especial, eso no era Y nada son muy de, pocas, esas son muy pocas, creo que sí, son uno o dos que hay, ya no hay mucho tampoco. no era nada de pena, no era penal ordinario, nada, absolutamente. De Era en hecho, competencia administrativa. era en competencia A administrativa. Recuerdo que, recursos, alzada, todo sí, eso sí. eso, Era recuerdo que, contencioso, ujú, era perfecto. contención. De hecho, recuerdo que en ese momento una de las funciones principales era verificar que se estuviesen cumpliendo los temas en las clínicas, de que la persona le ingresaran con o sin clave, estaba muy fuerte ese Ok, tema. ok, ok, Sí, pero al final, como le digo, preferí quedarme donde estaba en ok, ese entonces. perfecto, Raúl. Bueno, vamos a Sí. seguir entonces y culminando la clase. Ya nos queda pocos minutos Ve, para en un ir. momentico, dicen que los orientales, doctor, siempre tienen una anécdota. Ah, bueno, sí, sí, siempre hay anécdotas. Oye, no, eso es increíble. ¿Sí? Son Eso es personas muy buenas, ¿viste? Muy buenas las sí, personas. cómo no, cómo no. Prácticamente mis hermanos todos están allá. Los que no se fueron se quedaron allá en Oriente. Ah, ok, Sí. ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir la clase de Raúl para dar término a este tema. Vemos entonces, como habíamos indicado, que en Venezuela, algunas encuestas latinoamericanas figuran entre uno de los países más peligrosos del mundo. Eso se tiene a nivel de Latinoamérica, ¿no? Así como Ujú. los Estados Unidos nos consideran a nosotros como una amenaza hacia él, pero es una cuestión de política y en este sentido nos vamos a tocar este tema. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya no Claro. sabemos toda la situación. Y bueno, una de las cosas que a veces uno no toca acá son temas propiamente políticos. Pero hay una materia que yo creo que la vas a ver, si es que no la has visto, que se llama política criminal. ¿Sí? ¿Ya la viste? Sí, ya la vimos. Ah, ya. Esa la vimos la vez pasada. Esa la vimos fue con otra también, creo que penal especial. Había una que se retiró también, ¿no te acuerdas? Sí, un estudio que tuvo un problema administrativo. Ajá, que la final no se aguantó porque no le resolvieron allá en la parte Correcto. Sí, por no, una. pero política criminal sí la vimos. Fue la segunda materia que vi. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, Esa fue también interesante, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, sí, claro, claro, por supuesto. Estas son materias muy en vanguardia en el Ujú, acontecer. totalmente.
Y eso es lo que estamos viendo actualmente aquí en Venezuela. Bueno, Es Raúl, así. vamos a culminar la clase. Este, vamos a dejar la grabación aquí. Yo igual te voy a mandar el material, ¿sí? Perfecto. De el tema uno y el tema 2, ¿sí? El tema Ok, uno, tema 2 y los videos de las clases, para que más o menos vayamos teniendo ya como nuestro repertorio para lo que va a ser el examen. El examen, Raúl, está fácil. Nada del otro mundo. Recuerda que a este nivel nosotros lo que tenemos que hacer es análisis crítico, constructivo. No se maneja de la misma forma que pregrado porque ya esto es un pensamiento ya crítico, constructivo, tratando lo posible a nivel de posgrado de la creación, ¿no? De alguna ok, forma de normativas y de dar algún tipo de recomendaciones. Entonces, eso lo perfecto. vamos a ver acá. Y en cuanto a, te digo a lo del proyecto, que ya lo vayas trabajando también, porque recuerda que el tiempo se va rápido. Sí, no, ya, ya este me ya agarró camino, ¿no? Ok, tenemos entonces, habíamos dicho, para culminar acá, rectificando lo que habíamos dicho la clase pasada, tenemos el examen para el viernes 17, dice acá. Es correcto. Es correcto. El segundo examen, es decir, el examen final, lo tenemos para el miércoles 22 de julio. ¿Sí? Ok. Ajá, Lo que hemos visto desde ayer y hoy, ya prácticamente ese examen va para la semana que viene, ¿verdad? Sí. correcto. Vamos a ver qué fecha nos cae acá exactamente. Es miércoles, pero déjame ver aquí si habla. No quiere abrir. Bueno, pero yo creo que es para la semana que viene que cae, ¿no? Ujú. 17. Estamos, sí, porque estamos 9. 9. Sí, Ya, sí, sí. ya llevamos un tercio del mes ya. Un tercio ya del esto se Parece va. mentira. Sí, No, sí. es que entre terremotos y... Sí, hemos tenido de verdad bastantes calamidades aquí en Venezuela. Bueno, Sí, o sea, sí, hay que cuidarse siempre, mucho. siempre hay un tema, claro, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a dar la clase de hoy terminada. Allí te mando los otros tópicos y los otros puntos que ya están bien claros allí y que lo puedes revisar con calma. Por lo menos alguna sugerencia de lo que estamos hablando es en relación a la parte familiar, como lo hemos tocado el día de ayer y el día de hoy, ¿sí? Y aquí estamos Correcto, parándolo con la parte latinoamericana y lo que es las normativas y los valores. Correcto, Raúl. correcto. Entonces, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy con este tema particular. Entonces vamos a dejar de Perfecto. presentar por acá. Espero que tengas buenas noches. Gracias por asistir, Raúl. Y bueno, poco Igualmente, a poco doctor. vamos No, igualmente. andando y Claro que resolviendo sí. cualquier duda en Nos mantenemos en cuanto a contacto. lo, por supuesto que sí, porque estamos en momento activo, ¿no? Porque Claro, prácticamente esto es un mes, esto es súper intensivo. Y claro que ya el sí. mes prácticamente lo tenemos encima ahí. Bueno, Raúl, feliz Bueno, noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias por todo. igual, profe. Cuida Bueno, igual. a Nos la mantenemos familia, en que contacto. la familia es lo más El, importante. el pilar fundamental de la sociedad. Claro, claro que sí, claro que sí. Feliz noche, hermano. ¿Oíste? Cuídate. Gracias, hasta luego. Hasta luego.